Hola a todos nuestros auditores. Eh, Hace tiempo ya no nos veían y ni tampoco nos escuchaban por este medio. Teníamos un poco botado el podcast, pero era justo y necesario que a casi ya un año de que comenzáramos el proyecto de diálogos, nos autoconvocáramos a hablar y dialogar, reflexionar en voz alta en torno al acontecer público y político de nuestro país. Hoy día me acompañan dos emblemáticos, uno que ha seguido el proyecto desde un principio y todavía es parte fiel de él, de Diálogos, Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, hola a todos, todas. Muchas gracias por la presentación. Aquí estamos los fieles. Los fieles. Y el otro que nos acompaña es quien nos ordenó, nos organizó, nos estructuró, nos dio la columna vertebral, el vamos, el peso ministerial de todo esto, pero que luego de eso siguió un camino propio. Hoy día está con nosotros el fundador de Diálogos, pero también el que hoy día es parte de un invitado especial, Juan Carlos Barrera. ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarlos. Sí, la verdad es que creo que estuvimos como en 4 capítulos que necesitábamos hablar. Yo creo que diálogo surgió también de una necesidad personal, de nosotros hacer una especie de catarsis reflexiva de lo que estaba pasando. Y yo no les puedo seguir la máquina, quiero decir a todos los que nos ven y escuchan que no les puedo seguir la máquina a los hermanos Rodríguez o el ritmo, porque ellos están mucho más despiertos y a mí por mis tareas ministeriales me significa viajar mucho, me significaba viajar mucho, entonces no les pude seguir el ritmo. Y luego Diálogos también tomó un camino propio que yo admiro mucho y celebro también, que es construir, a propósito de la pandemia, se vio una buena oportunidad para construir herramientas teológicas súper buenas, que yo recomiendo 100%, de un altísimo nivel, que tal vez si no hubiéramos tenido la pandemia, entre paréntesis, no la hubiéramos aprovechado de esta manera. Así que un honor, casi como que me siento un padre ingrato o irresponsable, pero no me siento abandonando, todo lo contrario, los veo desde lejos como siguen. Y claro, cuando ya la gente toma sus propias alas y sus propios vuelos y sus propios rumbos, ¿quién es uno para impedírselo? Así que un honor estar con ustedes y en una fecha tan especial particularmente que nos invita a repensar, a dialogar sobre algún aspecto de la contingencia ciudadana. Eh, bueno, no Exacto. voy a dirigir yo hoy día porque si no ya estaría como... eh, solo soy un invitado hoy día, solo voy a ser un invitado nada más. Sí, 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 de todas maneras, pero lo que dice Juan Carlos es cierto. Solamente a modo de recuento, nosotros nos comenzamos a reunir hace más o menos un año. Estábamos recién sacando los cálculos que faltan algo así como 10 días para que fuera nuestro primer capítulo de diálogos, y lo hicimos porque necesitábamos hablar, porque hace un año estábamos los tres muy conmovidos y nosotros nos imaginamos que todos estábamos muy asustados, muy conmovidos, muy emocionados, una serie de sensaciones y emociones muy revueltas. Y nos sentábamos a hablar para un poco aclarar el panorama y nos dábamos cuenta que en realidad después nuestra conversación está aún más oscuro, aún más nebuloso, que es un poco lo lindo de las conversaciones, ¿cierto? Pero luego Diálogos ha tomado otros matices. Hoy día Diálogos está más centrado en la actualización y educación teológica no convencional. De hecho, estamos hoy día impartiendo dos cursos, uno dirigido por el doctor René Kruger acerca de los textos de resurrección. Fíjense que lo lindo en una etapa de crisis, un momento de crisis, eh, identificar que la resurrección no es vivir de nuevo, sino que es vivir cualitativamente distinto a lo que se vivía antes. Eso nos debe hacernos un poco sentido. Y además estamos con un seminario continuo de historia y teología paulina, que lo están guiando tres doctores especialistas en Pablo, y nos hemos dado cuenta en el transcurso de este último seminario que leer a Pablo también es leernos a nosotros. Leer a Pablo y todas sus vicisitudes, sus luces y sus sombras, sus dudas y sus certezas, es leernos también a nosotros como cristianos. Bueno, eso es lo que estamos hoy día. A eso estamos hoy día abocados en diálogo, pero queríamos hacer este capítulo como, no solamente como un gesto, sino también como
como una apertura hacia un nuevo diálogo, hacia esclarecer nuevas perspectivas. En torno a eso, yo dejo la pregunta abierta a los dos, bueno, en realidad a los tres que vamos a estar conversando. ¿Qué sensaciones tienen? Vámonos por lo más básico. ¿Qué sensaciones tienen a casi un año de lo que llamamos el estallido social? Bueno, si me permiten, la verdad es que cuando yo recuerdo esos días, yo estaba en Santiago para el 18 y los días antes estuve en Santiago también, entonces pude ver un poquito cómo empezaba a manifestarse algún grado de intensidad en lo que se vivía. De hecho, creo que fue el viernes en la mañana que yo estuve en la estación una de las estaciones del metro y ya nos demoramos 15 minutos en esperar que pasara algo. Entonces se veía que había una sensación muy, muy compleja. Incluso creo que lo mencioné en algún momento. A pesar de eso, algunas autoridades con las que estuve no daban cuenta de que algo iba a pasar. Y todo eso genera toda una mirada muy emocional, muy fuerte, muy de deseo de interpretar, de realmente comprender qué es lo que está pasando. Por otro lado, adherir el espíritu de lo que está sucediendo porque uno compartía o comparte ciertos elementos de injusticia. Y por otro lado, tener cuidado en reprobar la forma en que se manifestaba, pero al mismo tiempo hacer una hermenéutica de la situación, por qué está sucediendo de esta manera y por qué de esta manera sí funciona y no de otra manera. Entonces quedan varias miradas ahí al respecto. Y a mí la verdad es que el 18 de octubre sin duda que me emociona en el sentido de lo que generó, eh, porque fue un momento intenso, así lo voy a decir. Eh, Nosotros más encima ese día teníamos una actividad, un retiro con jóvenes todo el fin de semana, y estar con un retiro con un grupo de jóvenes mientras afuera está el desorden, es muy intenso. Para ser franco, volver a esa etapa es muy, muy, muy intenso. Y tal vez la distancia uno lo ayuda a ver también algunos elementos, a mirarlos, a repensarlos de una manera diferente, con menos pasión. Hoy día en la mañana escuchaba algo sobre don Julio Bascuñán, el árbitro chileno que dirigió un partido con Brasil y Perú, creo, o Perú y Brasil, y, y varias cosas. Entonces yo no había visto, no he visto noticias, no he visto el partido, entonces, pero me llamó la atención que sonara su nombre y por un error que hubo, porque parece que la gente peruana estaba muy descontenta y se metieron en su cuenta de Facebook, pero era otro Julio Bascuñán más encima. Así que fui a ver la noticia y vi un análisis de una persona que estaba muy, muy, muy molesta, y entonces se detuvo en tres jugadas muy, muy concretas, y en la primera dijo, bueno, tenía razón, era penal. En la segunda era discutible. En la tercera dice, oh, sí. Es decir, de tres elementos muy discutibles, muy intensos que rasgaban vestiduras y qué sé yo. En el análisis después con más calma dice, sí, en realidad ahora viéndolo con más calma. Entonces, creo que ese ejercicio también es necesario para uno intentar, aunque todavía creo que estamos muy cerca porque no hemos avanzado mucho, eh, pero genera toda esa necesidad de repensar, de recordar la emoción, pero también incorporarle razón a aquello que estábamos viviendo en ese momento. Eso. Pablo. Bueno, sí, yo tengo una experiencia parecida a la del pastor Juan Carlos, porque yo con David y Solach, su esposa, la esposa de David, estábamos en Santiago para el 18 de octubre. De hecho, estábamos en Plaza Italia el 18 de octubre a las 7 de la tarde. Fue una experiencia, toda una experiencia espiritual, de hecho. Sí, claro. Nosotros veníamos del funicular, porque andábamos paseando, obviamente nosotros somos del sur, de Concepción, de Coronel, y como buenos sureños fuimos a pasear al funicular. De vuelta veníamos caminando por Plaza Italia y no teníamos idea por qué había tanta gente caminando por la calle y por qué había tanto alboroto y porque la gente estaba tan enojada. Y yo creo que eso finalmente, esa experiencia termina por describir muy bien lo que pasa o lo que me pasó a mí personalmente después del 18 de octubre. Es un proceso completamente de volver a comprender los fenómenos y obviamente de cambiar la vista, la forma en que uno ve las cosas o percibe los fenómenos. Y yo creo que parte de eso quedó retratado en los primeros capítulos de diálogo. Yo creo que hoy en día no pensaría lo mismo que pensaba en ese momento. Y eso es un buen ejercicio, creo yo. O sea, revisar el pasado y que le parezca tan lejano, aun cuando el tiempo no haya sido tanto. O sea, ha pasado un año. ¿Cuánto es un año? Muy poco tiempo. Pero en cuanto a la línea de pensamiento, en cuanto a las reflexiones personales, yo siento que he cambiado mucho. Y solamente una anécdota
para contar algo sabroso en este podcast. Yo antes del 18 de octubre me consideraba una persona del sector de izquierda, es decir, me identificaba un poco ese sector político. Hoy en día, por nada en el mundo me siento identificado por ese sector, y no es que sea tampoco de derecha ahora, sino que siento que actualmente el espectro político va mucho más allá de eso y que estos enfoques cayeron finalmente. O sea, ya no explican los fenómenos, ya no dan cuenta de lo que pasa en la realidad, ni tampoco solucionan los problemas de la gente. Entonces yo creo que un buen ejercicio, revisar un poco cómo uno pensaba, cómo uno veía las cosas, cómo uno nombraba las cosas. Quizás los primeros días nosotros allá en Santiago pensábamos que era pura violencia. Habían personas que llamaban esto estallido de violencia, estallido de delincuencia, etcétera. Y hoy en día el nombre canónico es estallido social. Es decir, detrás de todo ese malestar hay algo social. Entonces, igual es importante, creo yo, revisar esas formas de canalizar la realidad. Eso por mi parte. Sí, bueno, me hace mucho pensar sus dos visiones, las visiones desde el punto de vista más emocional. A mí me pasan cosas similares, solamente que a veces, debo ser honesto en este podcast, ya que estamos grabando esporádicamente, entonces voy a ser completamente honesto. Tengo a veces mucho miedo al decir qué es lo que me provoca a mí el 18 de octubre, porque mis emociones en torno a esto pueden significar que yo apruebo o desapruebo algo. Apruebo la violencia, supongamos, ¿no? A mí me emociona mucho el estallido social, eh, pero acto seguido o punto seguido, debo decir que yo rechazo inmediatamente la violencia. Eh, y esa actitud constante como de corrección política yo creo que debe hacernos pensar. Hoy día nadie, eso es muy curioso, hoy día nadie dice celebrar el 18 de septiembre, bailar una cueca, pero yo desapruebo la guerra. Yo estoy en contra de la guerra de la independencia, porque en realidad murió gente inocente, porque yo soy una persona ultra pacifista que no entiende, que no entiende que los procesos políticos tienen que ir, digamos, de la mano con cierta violencia. Esa corrección política, por cierto, que hoy día, a un año del estallido social, la considero un poco hipócrita. Hipócrita y performista, del punto de vista de que esto es más bien una performance política. Decir, bueno, a mí me pasa esto, pero no estoy de acuerdo con la violencia. La discusión creo que va mucho más profundo. Mucho más profundo. Y ¿a qué punto va lo profundo? Es que para bien o para mal, desde la mirada que lo miremos, digamos, desde la perspectiva que lo estemos enfocando, algo ocurre el 18 de octubre del año 2019 y eso algo que ocurre marca profundamente lo que hoy día estamos viviendo. Insisto, para bien o para mal, estamos constatando el hecho. Y eso a mí me hace sentir, en el primer momento, eh, muy crítico desde el punto de vista de la revulsión de las emociones, no saber qué sentir, no saber qué decir, no saber eh, muy bien a dónde apuntar, sí saber un poco dónde está la energía no estaba en la institucionalidad gubernamental, estaba fuera de ella, estaba en las calles, estaba en las plazas, estaba en las concentraciones que la gente hacía y se autoconvocaba espontáneamente. Eh, y luego de eso, podía sentir algo esperanzado de que no respecto de la violencia, otra vez, algo esperanzado de que en realidad estos intentos, estas invectivas sociales, este clamor o este llanto social, por así decirlo, eh, puede significar un cambio profundo en el Chile del siglo XXI. Y quizás un cambio de época, sencillamente. Estos cambios que tenemos que ir cada vez más naturalizando para saber convivir con una democracia sana. Eh, Quizás el proceso crítico nos puede llevar justamente a un proceso de sanación democrático y sanación social. Mm. Sí, sí, la mirada necesita ser muy profunda también, o la reflexión. Eh, a esto se le llamó estallido, se le llama energía, ¿no? Es una idea bien interesante que se usa,
energía en tanto está ahí, digamos, y está contenida y en algún momento explota o se manifiesta, no de una forma ordenada como uno quisiera pensar. Otros utilizan o piensan que el mejor término es hablar de revolución. Yo no sé si categorizan todos sus aspectos, pero parece que tiene algo de aquello, donde un sector de la sociedad especialmente se siente por algún tiempo en una situación de opresión, de mucho sometimiento, y de pronto hay un brote de energía que intenta liberar esa rabia, que no tiene mucha dirección. Recuerden que incluso los propios líderes de la extrema izquierda, o de sectores de izquierda en este caso, que pudieran ser los líderes de este tipo de energía, también son rechazados por la gente común. Se recategoriza de nuevo, se reinstala la idea del pueblo, el pueblo sin estructura, incluso en algunos casos con lenguaje un poco añejo, pero en otros con intento de resignificar. Y, y eso es bastante fuerte porque por una parte hay una parte de la sociedad que no lo entiende, lo que significa que hay un distanciamiento entre las necesidades más comunes de la gente común, voy a permitirme la redundancia, que ya lo recordamos en su momento, con declaraciones muy desafortunadas de algunos de nuestros líderes o de nuestras autoridades de gobierno, y que en algún momento incluso reconocieron algunos de ellos, que, bueno, la verdad es que yo no sabía este tipo de realidad. Y no, yo no emito un juicio de valor sobre eso, no tendría por qué saberla. Seguramente yo, que soy de Coronel, tampoco conozco ciertas realidades de la propia comuna en la que vivo, porque no somos omnipresentes. Pero eso habla de un elemento que al no percibirse se fue acumulando, acumulando y estalla. Y mi sensación hoy día es un poco extraña, porque creo que lo que se intenta hacer es que toda esta energía se canalice a través de la institucionalidad, entonces se evacúa, todo esto se canaliza a través de un plebiscito para una nueva constitución que sería el alma mater que ayudaría a un rayado de cancha diferente. A mí me preocupa un poco eso, primero porque al pasar por la institucionalidad volvemos a validar eh, a la clase política, que es parte del problema. Eh, Incluso para redactar una nueva constitución, por mucho que digamos nosotros vamos a elegir quiénes, sí, pero ya sabemos que está todo destinado a que lo hagan de nuevo los partidos políticos, los independientes no van a tener ninguna posibilidad de acceder a menos que haga serios compromisos con los grupos políticos. Por lo tanto, van a escribirla, si bien no es la gente que está en el Senado o en las cámaras, pero sí la van a construir la gente que está activamente en partidos políticos, que no sé si leen la realidad de la misma manera y que lamentablemente han profundizado la instalación de un modelo económico que terminó sobreendeudando a la gran mayoría del pueblo chileno. Entonces yo no sé si realmente va a haber un compromiso en ese nuevo proyecto constitucional para pelear las cosas que ayuden a la gente que está más desprotegida, lo cual me hace ponerme pesimista en cuanto a los resultados que pudiéramos tener a futuro. En eso quiero ser muy honesto también. Eh, no vaya a ser que nosotros le demos una impronta mesiánica a la Constitución, eh, cuando los que tengamos que cambiar realmente somos las personas, y nuestras acciones y actitudes frente a algunas cuestiones sociales y económicas muy fundamentales. Así que ahí hay mucho paño que cortar todavía. Lo que sí, y con esto cedo la palabra, lo que sí debo decir que esos momentos me recuerdan a la necesidad de que se reinstalaran algunas temáticas con una óptica distinta. Por ejemplo, lo de las tesis. Eh, que antes del estallido uno podría decir, pero ¿qué hacen estas muchachas? ¿Por qué de esta manera? Si bien uno podría comprender, pero lo que genera el estallido es, al menos en algunas personas, tal vez en otros no, una especie de sensibilización y apertura a escuchar, porque ya que está pasando esto, uno también tiene que preguntarse, bueno, ¿qué está pasando que yo no logro ver? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son algunos aspectos? Y de pronto aparecen las tesis, eh, y a mí en lo particular, yo soy padre de tres hijas también, y me golpea lo emocional, cómo se reinstala una temática y cómo nos obliga a nosotros a replantearnos en algunas cuestiones desde lo masculino, patriarcal, como sea. Entonces, por una parte,
hay toda una energía, pero que si bien hay un liderazgo detrás, hay temáticas que uno va tomando y que tiene que repensarlas. Ya hablaremos después cómo nos golpea la iglesia eso, cómo nos sacudió, ¿te fijas? Pero instala ciertas temáticas que no nos podemos hacer los lesos, disculpen la expresión, no podemos eludir esa responsabilidad. Y diálogo, de hecho, partió un poco en ese espíritu, ¿no? Pensar en voz alta algunas cuestiones. Sí, sí. Bueno, hablando un poco sobre lo mismo, yo coincido plenamente con que el plebiscito no es tan importante como fueron las elecciones, por ejemplo, del plebiscito del 88. O sea, ya no es la misma energía que se canaliza a través de las votaciones, y eso es muy interesante analizarlo. Pero yo creo que una pregunta interesante que podríamos hacernos es, ¿qué tan profundo es lo que pasó en el 18 de octubre? O sea, ¿qué es lo que cambia? Algunas personas han dicho, yo he visto análisis políticos que dicen que con eso se terminó la transición a la democracia. Estamos hablando de 30 años, ¿cierto? Hay otros que dicen que se terminó el régimen dictatorial, ¿ya? Ahí estamos hablando de unos 40 años, más o menos. Hay otros que dicen que se terminó el sistema hacendal, un sistema que ha recorrido 200 años de nuestra historia como país. Hay otros que dicen que, especialmente tomando como eje central el hecho de que las mayores banderas que se enarbolan en las manifestaciones son las banderas mapuches, eh, dicen que se terminó el sistema colonial, o sea, el mito de la blanquitud chilena. Y ahí estamos hablando de 500 años. Y ahora con el tema de las tesis, es decir, se pone en crítica también el patriarcado, que ya no estamos hablando de 500, sino de 10.000 años más o menos. Entonces me parece que lo que cambia, o qué tan profundo sea el 18 de octubre, habla mucho sobre lo que podemos pensar en el futuro. Yo creo que es una singularidad lo que pasó en el 18 de octubre del año pasado, y lo que se viene en el futuro, la verdad es que no sé si estoy tan esperanzado como David. David es un poco más esperanzador. Y también manifiesto mi pesimismo en relación a las elecciones, es decir, no sé si tenemos que mirar con tanta esperanza una nueva constitución, aunque sí es un evento importante. Yo digo que es más bien un efecto de la causa y no el fin último de todo este proceso. Y un poco, me gustaría hablar un poco sobre eso. No sé si les interesa, si no, hablamos sobre el plebiscito, que ya creo que es un tema que igual puede ser interesante en relación a la acción de la iglesia. Sí. Yo voy a tomar tu última, o sea, las reflexiones que hiciste en torno a los cambios de época, Pablo, porque eso es tremendamente importante diagnosticarlo, creo yo. Pero fíjate que justamente esta descripción que hace Juan Carlos respecto de esta casi como casual apertura a una nueva sensibilidad a mirar, yo creo que teológicamente esa debería ser más bien una voluntad. Voy a intentar modificar el concepto. Me refiero a que aquello que está ocurriendo, que por ahí un sociólogo le llamó como una voz fuerte y estruendosa, tal como la voz de Dios, esa voz que clama justicia y que no hay manera de eludirla. Eso es lo potente, no hay manera de eludirla. Entonces imaginemos que el estallido, no, por favor, no me malinterpreten, no estoy comparando el estallido con Dios. Estoy diciendo que la voz fuerte y estruendosa es algo que no puedes eludir. Yo creo que eso como, como actitud teológica, veámoslo así, como actitud evangélica, ¿tú puedes eludir el llanto de un sufriente? No lo puedes eludir. Evangélicamente, no lo puedes eludir. ¿Tú puedes eludir el clamor de millones de personas en la calle? Con múltiples banderas, con múltiples luchas. ¿Lo puedes eludir? ¿Puedes ignorarlo? ¿Puedes hacerte, coloquialmente, el tonto respecto a esa realidad? Porque si esa es tu intención, entonces estás eludiendo esta voz fuerte y estruendosa, que pueden ser muchas voces. Esa sensibilidad no puede ser una actitud espontánea, no puede ser una actitud casual. En el mundo evangélico, y acá estamos hablando en términos teológicos, esa sensibilidad tiene que cultivarse en nosotros, tiene que cultivarse en nosotros. Y luego de eso, entonces preguntarnos, bueno, esto es lo que ocurrió, aunque puedo estar o no de acuerdo, porque he visto mucha gente que hoy día, que antes se dedicaba a muchos rubros y que hoy día se dedica a la politología,
Todas nuestras opiniones entonces se canalizan si es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo hago un llamado ahí potente a que salgamos de esos binomios que tanto nos ponen en contra y no nos permiten ver fuera de la caja, fuera de este cuadro, ¿cierto? De este marco de comprensión en que yo apruebo o rechazo, yo estoy a favor o en contra del movimiento. Yo creo que es un estallido social o es un estallido antisocial. Lo que sí es cierto es que ocurre, algo ocurre. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Cómo interpretamos aquello que ocurre? ¿Cómo significamos aquello que ocurre? ¿Es un cambio de época? ¿Será que nuestra democracia falló? Si es que éramos tan felices y éramos uno de los países más ricos del mundo, ¿qué falló? ¿Qué se provoca? ¿Qué se provoca en la gente para decir, no son 30 pesos, son 30 años? Evade, ¿cierto? Evade como Piñera, ¿se acuerdan de eso? Eso no lo estoy inventando yo, estaba rayado en muchas paredes de Chile. Evade, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí? ¿Será que a lo mejor tendremos que modificar algo en nosotros para captar algo de esa sensibilidad? ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas de las cosas que ocurre de lado y lado, una es la insensibilidad y otra es la idea de que solo cambiando la estructura se va a cambiar todo. Entonces, si votamos todos a prueba, muchas cosas van a cambiar para bien y vamos a ser un país perfecto. Yo ante esos discursos muy polarizantes, ambos dos, creo efectivamente que algo en nosotros como individuos, como personas, tiene que cambiar. Porque algo en nosotros también está yo. Porque parte de nosotros mismos fue los que construyeron este sistema que hoy día mismo estamos interpelando. O sea, acá no me cae más que recordar, ¿cierto? Una canción que Juan Carlos nos mostró hace más o menos un año, esta idea de que nos fuimos quedando en silencio. Eso quiere decir, bueno, hasta hagámonos responsables nosotros también. O sea, la canción creo que dice, y se fue apagando nuestro canto, nos soltamos de las manos, dejamos de ser hermanos, levantamos cerco con ladrillo y cemento, y nosotros nos fuimos quedando en silencio. No el sistema, porque el sistema no tiene corazón, el sistema no tiene espíritu, pero nosotros sí. Y nosotros fuimos los que nos quedamos en silencio. Es decir, preguntarnos qué parte y qué tanto del sistema que hoy día estamos interpelando también es la proyección de nosotros. Somos nosotros mismos los que estamos ahí. Sí, yo trabajé mucho y todavía sigo usando mucho la idea de Juan el Bautista en Lucas, cómo redirecciona las motivaciones de los grupos que van a consultarle, que se preparan para un nuevo tiempo, un cambio epocal, ¿cierto? Lo primero que le dice es redirijan sus confianzas, especialmente su excesiva confianza en lo económico, el que tiene dos prendas que dé una, eso es Juan el Bautista, ¿no? Jesús. A los soldados que no extorsionen y que se conformen con lo que ganan, y a los publicanos más o menos lo mismo. Entonces, creo que eso es muy, muy interesante lo que plantea David en términos de el problema no es del otro, el problema somos todos y esto se cambia también con la voluntad de todos. Eh, en- a mí me gusta el juego de palabras, entonces yo estaba pensando un poco mientras les escuchaba también eh, orden y patria, ¿ya? Voy a referirme a los lemas. Eh, cuando el orden es un fin en sí mismo, creo que uno puede ser cómplice de la injusticia, ¿ya? De hecho, se dice que en algunos lugares muy autoritarios lo primero que se invoca es el orden, ¿ya? Eh, el orden solo se justifica y solo es posible si hay justicia en un lugar. No esperes orden cuando tú tienes una situación de injusticia, porque esa injusticia genera rabia, la rabia se acumula y en algún momento explota. Eh, orden y patria, el orden por el orden. La patria como patriarcado, hay que repensarla también. Se establece esas jerarquías que por mucho tiempo convivieron de manera inconsciente en nosotros y que solo, especialmente, imagínate que aquí hay 3 varones, solo disfrutábamos desde lo masculino. No solo lo macho-hembra, ¿no? Sino toda la estructura que significa el patriarcado. Orden y patria, es una lectura que hay que mirarla eh, por la razón o la fuerza. Yo al estallido le colocaría por la institucionalidad o la calle.
¿ya? Haciendo ese símil. Desde el Estado, digamos, o por la razón o por la fuerza. Parece que desde la gente es o por la institucionalidad o por la calle. Es como una contraparte ahí. Y esos son elementos que, insisto, más allá del juego de las palabras, pero que para mí denotan cuestiones súper profundas de las que hay que hacerse cargo. Ahora, consideren que los tres que estamos aquí intentando pensar estos elementos, perteneceríamos a cierto sector más o menos privilegiado de la sociedad. Nosotros tenemos una cama para cada uno, nos bañamos con agua caliente, hemos recibido, en el caso de Pablo, que todavía vive con sus padres, el beneficio de tener padres que puedan traer todo lo que él necesite para vivir. Nos damos el lujo de comprar libros. Ese es un lujo para muchas personas. Entonces pertenecemos a ese sector y a pesar de eso, nosotros sabemos que hay algunas cuestiones que hay que reformular. La pregunta incluso para gente tan al límite, porque en el caso mío, en particular, tenemos 3 hijas, mi esposa, somos 5 y ahora estamos acogiendo a mis padres, tenemos las deudas propias de la clase media. Entonces, si nos va mal, un diagnóstico malo y se nos quiebra toda un poco la organizativa. Pero, a pesar de eso, ¿qué estamos dispuestos a transar también nosotros para hacer eco de algunas de estas demandas que están en la calle? Es que estos cambios hay que pensarlos bien y hay que pensar también la contribución que desde la fe uno puede hacer sustentado en el espíritu de Jesús, no tanto en la organizativa sociológica que implica la iglesia al ladito del poder, sino, lo voy a decir así, de qué parte se va a poner la iglesia. Eso también es una decisión que hay que tomar en su momento. Pero a propósito del juego de palabras, nada más que evocaba en algunas ideas que ustedes han dicho. Creo que al menos ameritaría que pensáramos algunos lemas significativos que están en nuestro inconsciente. Por la razón, la fuerza, orden y patria. Hay que darle alguna vuelta, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro. Absolutamente. Yo creo que eso tiene que ver igual con la temida palabra refundación. Y yo quiero decirle que en términos históricos nada más, intentemos perderle un poco de miedo a esa palabra de refundación. Chile ha sido refundado en su historia. Sin duda, en 1830 hay una refundación. Hay una nueva constitución política que plantea un nuevo orden. Chile es algo distinto a lo que vive. Sin duda, en 1925 hay una refundación. Chile nuevamente se reorganiza, manteniendo cosas así, símiles, digamos. Sigue siendo una república. Pero hay una refundación. Estábamos viviendo un tiempo en 1925, un tiempo muy complejo que se le llamó la cuestión social, en donde las tasas de mortalidad infantil eran altísimas, la tasa de mortalidad general en la población eran altísimas. Entonces estamos viviendo un tiempo de crisis económica, social, cultural, y hubo una refundación. Sin duda, ¿qué duda cabe? En 1973 Chile también hay una refundación tremendo. Se quiebra un orden democrático, se quiebra el orden republicano inclusive, se abolen, digamos, ciertos poderes del Estado. Y hay una refundación, hay un nuevo modelo. Y qué duda cabe también de que ese modelo nos ayudó mucho, redujo la pobreza en cifras bastante significativas. Eso no tengo que, digamos, ser de un sector ideológico para no darme cuenta de aquello. Claro. Pero todo, como todo ciclo, los ciclos deben terminar. Y el término de los demás ciclos que les acabo de mencionar fueron tremendamente dolorosos. Digamos, básicamente en 1830 hay una guerra civil entre los años anteriores, termina con una guerra civil, una constitución, un orden dictatorial muy ordenado, portaliano, el orden portaliano se le llama. En 1925 hay revueltas, muchísimas revueltas. Luego, ¿cierto? Hay una especie como de sucesión de gobierno bastante del orden dictatorial también, con Carlos Ibáñez del Campo y qué sé yo. En 1973 hay un golpe de Estado que nos marcó profundamente y que duda cabe también de que los años consecutivos fueron años de dolor
de profundo dolor. Los cambios de época son así. Los cambios de época son así. Y esto no nos posiciona a nosotros, que estamos intentando describir y pensar el problema. No nos involucra a nosotros del lado de uno o de otro, sino que más bien nos sitúa dentro de ese problema, dentro del problema. Y eso es lo lindo de pensar esto. Es lo lindo y a la vez complejo. Pablo, no sé si tú querías hablar algo, decir algo. Sí, solo recordaba a Manuel Castells, que es un sociólogo español. Él da muchas conferencias por el mundo porque él estudia mucho esto de los fenómenos sociales, estallidos sociales alrededor de todo el mundo, porque es igual de algo que no hemos mencionado en este podcast, pero pareciera que hay un fenómeno mundial sobre la revolución social. Pasó hace muy poco tiempo en Estados Unidos y aún está un poco esa energía, el Black Lives Matter. Y él decía, Manuel Castells dice, el mundo que conocimos ha dejado de existir. Es decir, yo creo que estamos en un momento donde podríamos asemejarnos un poco a lo que vivían las comunidades que escribieron Apocalipsis, por ejemplo. Aunque necesitaban una voz profética más o menos potente. Entonces yo creo que es un buen momento incluso para volver a leer esos textos, para volver a leer las palabras de Jesús, que a veces nos parecen tan raras, el rechinar de dientes, esos capítulos en Mateo, por ahí, Mateo 25. Son siempre súper extraños, pero yo creo que ahora es un buen momento para incluso volver a leer esos textos. Sí, Bueno, ¿sabes? me hace... Juan Carlos. Solo quería comentar que me parece súper bien esta instalación de ciertas, incluso temáticas, relecturas y todo, porque una de las situaciones incómodas de este tiempo, y que David un poco lo ha dicho casi en dos oportunidades durante esta conversación, y este extremo cuidado que uno tiene que tener para decir cosas. Es como que si yo tengo que decir algo y tengo que hacer la explicación para que un sector no piense de una manera determinada, y después digo alguna cosa y tengo que dar la explicación para que el otro sector no piense, etc. Yo a esta altura, bueno, a lo mejor porque estoy un poco más viejo ya, pero ya me di cuenta que no puedo hacer eso todo el tiempo, porque al final me quedo sin relato. Es decir, parte de mi relato va a ser dar explicaciones siempre. Y por otro lado me di cuenta que hay ciertos sectores extremos que no importa la explicación que yo les dé, igual no les va a parecer y ya está. Entonces mejor me concentro en ordenar mi argumento y que cada uno haga sus propias explicaciones, porque otra problemática es que las redes sociales te permiten que cada cual diga el disparate que quiere y tiene la misma oportunidad para decir lo que quiere, incluso desde el anonimato. Por lo tanto, ya esta es la forma en que estamos viviendo hoy día. Ahora, lo que Pablo plantea sobre que la vida ya no es la misma, o la forma de ser, o de convivir, y qué sé yo, yo incluso me preguntaría, ¿y acaso no era necesario detener esto? O sea, tú te sientas un rato y pensamos en el trato a la naturaleza. Yo que soy una persona desde la fe, con todo el dolor que provoca el coronavirus, pero vaya, qué oportunidad nos ha dado para repensar muchas cuestiones. Cómo ha descansado cierta parte de la naturaleza en este tiempo. Eh, y yo agregaría, ¿y acaso no era necesario que un poco paráramos esta máquina, esta histeria del crecimiento permanente y exacerbar las utilidades y todo esto? ¿A costa de qué? Entonces me parece que ah, o hay algo providencial, algunos dirán evolutivo, o otros no sé qué término le llamarán, que parece que estamos en presencia de un cambio mucho más radical del que pensamos, o incluso de un cambio muy importante que podemos provocar a propósito de las circunstancias que se han ido dando. Eh, pero para eso hay que pensar un poco y decir, bueno, vamos por este camino. Porque, insisto, ¿es posible seguir en el mismo ritmo de sobreexplotación de la naturaleza, por ejemplo, con los niveles de sobreendeudamiento para que los países nos digamos ricos, pero en realidad que esa riqueza está concentrada en algunos pocos y en el sobreendeudamiento de otros? ¿No era ya tiempo que nos detuviéramos? Entonces ahí hay algunas preguntas que yo recojo de las que hace Pablo, y por cierto, sin que la Biblia sea una cuestión sociológica, por cierto que ilumina, para mí es luz para la vida, luz para el camino, desde historias muy sencillas,
pero que tienen una profundidad enorme si uno se permite leerlas con fe y con esperanza también. Solo decir que, bueno, por ahí he escuchado un par de comentarios que dicen, éramos, o sea, en realidad, somos muy, muy afortunados y somos muy ricos como país, pero éramos tremendamente infelices. Quizás es el tiempo en que seamos un poco menos ricos y un poco más felices. Eh, Justamente en esta tensión entre la riqueza y la felicidad, o llámale libertad, democracia, eh, o recuperar la sensación de que somos pueblo, la sensación de que somos una sociedad y que no estamos completamente rotos. Quizá habrá que tener una sana tensión, digamos, este último tiempo, a este modelo que se le denomina neoliberal y que usted pueda tener todos los reparos del mundo a decirle que en realidad no es un neoliberalismo, sino que más bien es monetarismo, da lo mismo, como le llame, un liberalismo económico, nos hizo tremendamente ricos. Y eso es un dato que también se aporta a la discusión. Pero a la vez nos desintegró socialmente. ¿Se acuerdan esta idea de que qué bueno que nos volvimos a juntar, se decía en el 18 de octubre? Qué bueno que nos volvimos a reunir, qué bueno que somos nuevamente pueblo, que somos nuevamente sociedad. No nos soltemos más. O sea, por ahí un lema. No nos soltemos más, no volvamos a lo que fuimos. No volvamos a hacer lo que fuimos. A mí, sin duda, intentando un poco resignificar estas cosas, para mí eso es un proceso de conversión. Estamos intentando convertirnos en algo que no... Eso es la conversión, transformándonos, transformando. Y el proceso de transformación, a Pablo lo tuvo ciego y desesperado. Digamos, o sea, no es fácil el proceso de conversión. A los discípulos de Jesús los hizo casi renunciar a su vida. Al dejar un poco de lado sus contextos laborales, sus contextos familiares, en un proceso de incomodidad constante. Eso es la conversión. Y acá yo veo un proceso de conversión que nos tiene hasta el día de hoy, un año después, todavía incómodos, porque no sabemos muy bien por dónde y qué cosas podemos perder nosotros. Y el llamado ahí siempre se va a hacer que tenemos que canalizar bien esa energía y no tampoco facilitar, digamos, ser el portavoz de todos los movimientos y más bien hay que canalizar y pensar nuestra postura ante esto. Y bueno, de la cita de Pablo relacionada con Manuel Castel, no hizo otra cosa sino recordarme al Pablo de la Carta de Corintios, que le escribe, ¿cierto?, justamente en 1 Corintios 7:13, este mundo en su forma actual, fíjense, eso es muy chistoso, este mundo, pero no el mundo como un cosmos, no como universo, sino que en su forma actual está por desaparecer. Eso le dice Pablo a los Corintios. Yo lo encuentro esclarecedora, la cita de Pablo. Pero bueno. No, ahí entramos en tentaciones bíblico-teológicas muy interesantes para que este diálogo se extienda hasta las 3 de la tarde, porque Sí. no, tú tocaste varios temas que son dignos de pensarlos desde la escritura. A propósito de eso de Pablo, ¿no? Y el que vive de una manera acá como que no vive de esa manera, es decir, viva en tránsito, voy a decir, no se ancle demasiado a ciertas cuestiones, viva con las maletas hechas un poco en muchos sentidos de la vida. Eso es difícil para nosotros que desde la pobreza hemos surgido un poco económicamente. Entonces el que ha salido de la pobreza cuando tiene estabilidad se convierte en un ser sedentario en muchas cosas y no quiere perder lo que ha conseguido porque le ha costado su vida. Entonces esta propuesta también nos asusta porque diríamos, wow, podríamos perder algunas cuestiones que igual estamos acostumbrados, pero es un ejercicio de fe muy importante, sobre todo si contribuye a la construcción del bien común, que yo insisto, ahí hay un problema de que no se trata solo de nosotros, se trata de todos. Y ahí hay una tarea importante que realizar. Muy bien. Con esto entonces estamos despidiendo nuestro programa. Si se asustaron y pensaron que íbamos a hablar acerca del plebiscito, créanos que no. Lo hicimos a propósito. No vamos a hablar del Gracias a Dios. plebiscito.
No vamos a hablar del Fome, el plebiscito. tema del plebiscito a esta altura ya. Fome, ¿cierto? Bueno, Nadie cambia de opinión a esta altura. eso es. No queremos profundizar en algo que no vamos a cambiar. Los que votan rechazo, amén, voten rechazo. Los que votan apruebo, amén, voten apruebo. Dios nos ama y nos abraza con su amor eterno a todos y todas. Bueno, con esto estamos despidiendo este capítulo. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus impresiones, sus insultos, por favor, resérvelos por ahora. A ver que sean un bot. Así que ahí estamos. Y si, bueno, si hay buenas reacciones, por supuesto que vamos a intentar seguir grabando podcasts más seguido. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, Pablo. Un honor, sinceramente, y mucho ánimo en todas sus tareas. Y que este 18 de octubre nos encuentre un año más maduros para seguir pensando este cambio epocal, siendo actores importantes en este proceso. Y desde la fe, sí recordarles que hay una respuesta distinta en un campesino de Galilea que nos invita a caminar admirado por el cosmos, pero admirado por el que está a tu lado también, en donde se refleja parte de la divinidad con rostro humano. Así que un abrazo para todos. Sí, agradecer el espacio y bueno, nos estaremos viendo en una próxima edición, utópicamente. Hagámoslo, yo estoy a su disposición, ahora estoy encerrado, así que grabo como 5 videos diarios, así que no hay problema, estoy a su disposición. Un Muy abrazo. bien. Que estén bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chau, chau.